voy a, pues a presentar a las personas que me acompañan en la mesa. A mi derecha está don Adolfo Hernández Gordillo, secretario del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, precisamente en los años de lo que habla la monografía. No vengo a decir que el colegio lo que es ahora lo es porque él puso las bases. Más a mi derecha está don Miguel Costa Cabanillas, que es coautor del prólogo, un pionero de la psicología y de la psicología comunitaria desde el momento de los centros, los famosos CPS del Ayuntamiento de Madrid, y además un docente y un divulgador excepcional de la psicología desde una perspectiva además pues muy psicológica, valga la redundancia. Y a mi izquierda, por supuesto, don Juan Carlos Duro Martínez, autor del estudio. Cedo la palabra a don Adolfo Hernández Gordillo. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al colegio esta mala invitación y, por supuesto, a Juan Carlos el que haya pensado en mí como alguien que, al haber tenido un cierto protagonismo colegial, ¿no?, en esa etapa, pues podía quizás comentar algún aspecto de los que se cita en esta excelente monografía. Para mí ha sido una lectura muy interesante porque, efectivamente, como ha comentado Fernando, pues a mí me tocaba en aquellos años, tanto a nivel de Madrid como a nivel estatal, pues ocupar puestos de máxima responsabilidad y, por tanto, muchas de las cosas las conozco en primera persona. Evidentemente no voy a repetirme y a hablar de todo lo que existe en la monografía, que es muy interesante y que, en fin, a mí que me cuesta tanto escribir, pues valoro muchísimo el esfuerzo que ha hecho Juan Carlos. Simplemente voy a matizar algún aspecto o a comentar algunos de los aspectos en los que yo fui particularmente protagonista de manera muy sintética. En primer lugar, el tema de uno de los aspectos cruciales en aquellos momentos era nosotros estábamos constituyéndonos, ¿no? Es decir, recordar que el colegio se aprueba la ley es de 31 de diciembre del 79, por tanto nos pusimos en marcha en junio del 80, que también en el 80 se crean las primeras facultades de psicología independientes, o sea, como facultades autónomas. Es decir, estábamos eso a nivel, por una parte, de la profesión, pero por otra parte eran años, la Constitución se había aprobado en el año 78, el Partido Socialista había ganado las elecciones en el año 72, es decir, eran años verdaderamente, no digo interesantes, eran espectaculares por la cantidad de cambios, de innovación, donde se iniciaron procesos innovadores en muchas materias, y en particular en materia de educación y de sanidad, fue precisamente en los ayuntamientos. Por tanto, no es de extrañar que experiencia como la de los CPS o CMS en los ayuntamientos, que no era el de Madrid, tuviera lugar, ¿no?, promovidos precisamente conjuntamente por el Partido Socialista y el Partido Comunista. En el ámbito de la psiquiatría, pues había una serie de contradicciones, de modelos, de enfoques, y que se aprovechó aquella época, aquel cambio, para intentar dar una vuelta a los modelos que existían. Por tanto, ese sector de psiquiatría, a su vez, buscaba aliados. ¿Sí? Nosotros, por una parte, era un sector, el sector médico, el sector psiquiátrico, era un sector digamos, completamente nuevo, porque estábamos surgiendo, por tanto, y donde se suponía que nuestro papel era básicamente secundario, ¿no? Era un papel de colaborador en términos de psicodiagnóstico particularmente, eso como mucho, ¿no? Y, sin embargo, pues pudimos coincidir con ciertos sectores psiquiátricos que en ese momento estaban buscando una transformación de los modelos de asistencia, donde además ellos coincidió que ellos pudieron hacerse cargo de la dirección de la Asociación de Industria Mayoritaria, que era la Asociación Española de Neuropsiquiatría, y donde produjeron además un cambio importante en esa búsqueda de aliados y de intentar acumular fuerzas para llegar a otros modelos, ¿no?, asistenciales.
pues cambiaron su estatuto precisamente para dejar de ser una sección de neuropsiquiatría y ser una sección de salud mental abierta a otros profesionales, por ejemplo, los psicólogos. Segundo tema que también quisiera comentar, porque me tocó a mí de primera mano, fue el tema de las oposiciones a los centros de salud. Claro, la primera pregunta es ¿por qué justamente un miembro de la Junta que no se dedicaba al tema de salud se pone como miembro del tribunal? Pues la razón precisamente era esa, que el resto, fijaos qué gente había en aquel momento en la Junta de Gobierno de Madrid. Estaban Alejandro Ávila, Julio Álvarez, Juan Carlos Duro, Consuelo Escudero, Luis Llabona, Mariana Segura, Encarnación Vázquez y Carlos Camarero. Es decir, había un plantel de gente con experiencia y vinculada al ámbito de salud brutal, magnífica, excelente. ¿Qué problema tenía? Que claramente unos eran claramente del ámbito conductual y otros eran claramente del ámbito dinámico en alguna de sus variantes. Por tanto, como eran unas oposiciones muy importantes, nadie quería que hubiera el representante del colegio pudiera tener un sesgo que afectara su juicio a la hora de actuar de miembro, ¿no? Entonces se buscó como mal menor alguien que estuviera dispuesto a quemarse. Evidentemente, ser miembro de un tribunal de ese tipo no hace amigos. Es decir, yo ya esperaba cuando acepté hacerme cargo como mal menor, digo, para evitar, por un problema de equilibrio, ¿no? Para evitar males mayores. Entonces, las oposiciones eran muy importantes, en primer lugar, porque eran las plazas en ese momento públicas más significativas, mejor pagadas y con mejor rol posible dentro del ámbito de Madrid. Para el colegio era muy importante que esas oposiciones se hicieran de la mejor manera posible. Por tanto, a pesar de que yo no era específicamente de ese ámbito, pues me tocó esa responsabilidad. El temario en parte se hizo como nuestras propuestas. El tema de escuela de verano. La escuela de verano para mí fue, como dijo Fernando, era el momento que estábamos poniéndonos en marcha y por tanto el objetivo siempre era crear y desarrollar e innovar continuamente, ¿no? Y una de las innovaciones fue justamente en el año 87 poner en marcha la escuela de verano, que fue espectacular. Es decir, aquí describe Juan Carlos, que además fue la persona que coordinó esa primera escuela. Pues la primera es que fue brutal, para hacer de nada hicimos un mundo, ¿no? En fin, fue un gran éxito. Y quiero hablar un momento también del PIR. El PIR para mí era un aspecto nuclear de la estrategia de la incorporación de los psicólogos en el ámbito sanitario público, y para ello pues hicimos toda una serie de planteamientos. Como dice muy bien Juan Carlos, primero se montó en Madrid una comisión que elaboró el primer documento en el año 87. El año 88, estando yo ya de decano en la Junta Estatal, en la Junta Estatal se hace un grupo de trabajo y se elabora un nuevo documento, básicamente recogiendo el anterior y con gente muy similar. Y he de decir que en ese momento el debate que tuvimos en la Junta Estatal era si la especialidad debía ser solo la de psicología clínica, o teniendo en cuenta que en ese momento teníamos en la Junta a un líder de lo que luego se llamaría la psicología de la salud, es decir, a Jesús Rodríguez Marín. Él defendió obviamente que por qué limitarnos a psicología clínica y por qué no pedir directamente, dado que había que partir de cero, pues hablar de 2 o incluso de 3 especialidades. Es decir, se hablaba, aparte de psicología clínica, pues de psicología de la salud y en su caso de neuropsicología. El debate fue tremendo. Recordar que allí también estaba en la Junta, estaba Begoña Lavarría. Los debates en la Junta fueron intensos y extensos. Finalmente, como queríamos lograr el mayor consenso posible, y uno de esos consensos era llegar al acuerdo con la AEM para que la AEM también asumiera ese modelo, pues tuvimos que aceptar una versión limitada, es decir, bueno, comencemos por psicología clínica y ya se verá, ¿no? Es decir, leyendo todo, que digo que creo que además está muy documentado, es decir, la ventaja de cuando alguien escribe una historia donde ha estado, donde ha sido protagonista, es que efectivamente lo que cuenta está contado desde la experiencia, desde la vivencia, ¿no? Sin embargo, yo solamente veo 2 cositas que me llaman un poquito la atención, ¿no? Una es, yo creo que hay una excesiva
vindicación del papel del enfoque que Juan Carlos vivió, que era el de lo que él llama concepción operativa de grupo, ¿no? Los que seguían el modelo de Armando Pauleón. Y luego, no acabo de entender muy bien, se trata de hacer un correlato con la psicología social del mundo académico. Pero la psicología social del mundo académico tenía poco o nada que ver con la psicología de la salud. Entiendo en todo caso que es una magnífica aportación que efectivamente nos permite conocer muy bien o bastante bien los debates, los avances y retrocesos de esas dos grandes líneas, ¿no? La reforma sanitaria en general, en primer lugar, ¿no? Y dentro de ella la reforma psiquiátrica y el papel de los psicólogos y de otros intervenientes, básicamente los psiquiatras vinculados a la AIN, y posteriormente los temas digamos, la existencia de esas instituciones que luego han tenido vicisitudes, ¿no? Pues los CPS, los CMS, los centros de rehabilitación, etcétera. Yo creo que presenta, vamos, que la aportación que hace pues es muy importante y que efectivamente fueron momentos donde se hicieron experimentos que probablemente ya no habrá en otro momento ocasión de que se produjeran. Por tanto, está bien que queden recogidos esos intentos de buscar alternativas de intervención a favor de la población. Así que enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. A continuación tendrá la palabra don Miguel Costa. Bueno, Juan Carlos, es un privilegio para nosotros, para Ernesto y para mí, que prologamos esta monografía. Al prologar, digo la monografía, ¿no? Gracias por invitarnos a hacerlo. Es un excelente documento que con seguridad cualquier colega interesado en la historia de la profesión disfrutará de su lectura. Su autor es garantía de lo que decimos porque reúne tres cualidades difíciles de encontrar. Es testigo directo y comprometido de los acontecimientos que se detallan en la monografía. Es un observador minucioso. Es también un excelente y documentado relator. Gracias por este regalo, Juan Carlos, que nos ofrece a miles de psicólogos ávidos por conocer esa parte de nuestra historia, de algunas décadas ya vividas y lejanas, y que algunos que vivimos y que nos recuerdan que ya somos mayores, pues conocemos algo de ella. Juan Carlos nos cuenta la convergencia de perspectiva entre psiquiatras y psicólogos en la lucha. Concretamente han mencionado la AEN, por los que no sepáis, la AEN, la Sociedad Española de Neuropsiquiatría. Bueno, en la lucha democrática antifranquista y en la apuesta por una sanidad pública que contemplara la atención a la salud mental. Nos cuenta controversias y diatribas que hubo también, y lo hace con tal detalle, con pelos y señales, que parece que lo lejano parece que fue ayer. Yo os invito a leer la monografía. Bueno, al final de la década de los 80 se normaliza la atención a la salud mental, con presencia de los psicólogos en los equipos, si bien bajo el liderazgo de la psiquiatría. El énfasis, a partir de la década de los 80, se pone en el trabajo clínico asistencial de segundo nivel y llama la atención la desvinculación directa de la atención primaria de salud y de la atención comunitaria. La psiquiatría fue posicionándose más hacia lo que se ha denominado psiquiatría biológica, tal vez por su perspectiva psicopatológica de considerar los trastornos de comportamiento como enfermedades. Si bien en el seno de la propia psiquiatría anidaban perspectivas dialécticas, estoy pensando en Sullivan, en Castilla del Pino, de la que también no pocos psicólogos bebimos y aprendimos de esa perspectiva, ¿no? El liderazgo de la psiquiatría nos sorprende, puesto que la medicina es milenaria, es una profesión muy asentada, y los psicólogos estábamos a verlas venir. Estamos en busca de nuestra identidad en aquellas décadas anteriores a la década de los 80, en un momento en que teoría como la práctica psicológica resultaban ser muy variopintas
y el proceso acontece con luces y sombras. Había sombras y hemos de recordar que las primeras promociones de psicólogos fuimos amparados por la Facultad de Filosofía y Letras, y que los planes de estudio eran muy limitados y los docentes que practicaban en la Facultad de Psicología y sobre todo en algunas facultades no tenían una formación psicológica. Hay luces importantes, y es que los estudiantes de aquella época eran muy activos. Se configuraron grupos de trabajo de psicología crítica en el año 70, don Víctor García O, Alejandro Ávila, el señor Adolfo también tuvo un papel importante. Vinieron luego los cuadernos de psicología crítica y cuadernos de psicología 3, y que todo esto lo reseña en la monografía Juan Carlos, y muy bien reseñado Juan Carlos. Es llamativo también el papel editorial de Ramón Vallés, y yo quiero sacar una torcha por Ramón Vallés y José Toro, que con la editorial Fontanella, luego editorial Fontanella, editorial Trillas, bueno, desarrollaron una divulgación importante de libros psicológicos que nos dieron a conocer, permitieron que conociéramos a Paulo, a Eisen, a Lieberman y a Cantor y a tantos otros, con una perspectiva transaccional de la psicología. Decimos a menudo que los trastornos de comportamiento no se fabrican dentro de la cabeza, tampoco se fabrican fuera de la cabeza. Somos habitantes de la frontera, se fabrican entre lo que nos pasa en la vida, en los contextos donde vivimos, y las reacciones y cómo afrontamos las situaciones que nos afectan y que nos pasan, que a veces las afrontamos de manera muy desatinada. Estábamos dispersos y desorganizados, y recuerdo algo importante, que es que hubo una organización política que tuvo una organización de psicólogos, fue el Partido Comunista de España. Y a partir de esa organización y del PT, Partido de los Trabajadores de España, donde quiero recordar pues a gente como África Melis, Adolfo, Toni Montenserín, Carlos Camarero, Cali, Tino y tantos otros, y fueron configurando una agrupación, una organización de la cual nació el Colegio Oficial de Psicólogos, con un trabajo ímprobo, meritorio, para fortalecimiento de la propia profesión, y hasta llegar al actual decanato presidido por Fernando Chacón. Muchas gracias. No he terminado. Había un lugar, también necesitamos un lugar donde ejercer. Había algunos psicólogos que habíamos transitado por escenarios clínicos. Yo estuve, por ejemplo, en un hospital general durante 8 años, pero surgieron centros privados que tienen una historia importante, un desarrollo importante de la propia psicología, en un momento en que la academia pues estaba floja. Posteriormente la academia se mejoró, se desarrolló y configuraron, pues armaron, por así decirlo, la propia psicología. Pero la verdadera luz que vino fue en el año 1979, como ha referido Adolfo y tú refieres en la monografía, con las primeras elecciones democráticas, donde aparecen por la confluencia de PSOE y PC los centros municipales de salud y los centros de promoción de la salud de Madrid. Y bueno, de esta experiencia conviene decir que los psicólogos empezaron a tener tal vez por primera vez un estatus homologado, equiparable en lo profesional a las condiciones de empleo de los propios profesionales de psiquiatría. Esto fue un elemento importante. Pero la dimensión comunitaria estaba muy conectada con la perspectiva y los modelos de la salud pública y aquellas influencias que la propia psicología había tenido. Y tuvo un matiz muy diferente, especialmente diferente, de la dimensión comunitaria que caracterizaba la reforma psiquiátrica, más asociada a los procesos de desinstitucionalización que décadas anteriores se estaban produciendo.
Emerge una actividad docente inusitada por toda la geografía española, de los territorios del INSALU, de las comunidades autónomas, donde esta perspectiva comunitaria se fue desarrollando. En estas experiencias latía el papel clave de la atención primaria que debía de tener en el seno del sistema de salud, y surgieron experiencias renovadoras e innovadoras como las academias de salud y la consultoría comunitaria. Recuerdo con verdadero cariño la importancia que tuvieron grupos de autoayuda, de grupos de mujeres de cultura popular que funcionaban en los barrios, donde nosotros teníamos que trabajar en ámbito depresivo y había una prevalencia importante de depresiones en la mujer, y nosotros establecimos una consultoría con ellas, donde después de formaciones permanentes, periódicas y evaluación periódica, distribuíamos a todas estas mujeres por sus centros comunitarios, y lo único que hacía era conectarlas con la vida, conectarlas con los escenarios de la propia comunidad. Era con acciones innovadoras que hoy se llaman de activación conductual, que son planteamientos o perspectivas de prevención de la depresión. El Colegio Oficial de Psicólogos se posicionó a favor de las experiencias de los centros municipales de salud y de los centros de promoción de la salud. Y en medio de este progresivo y relativo avance de la psicología, se difunde, aparte de los grupos operativos y del planteamiento de grupos operativos, lo que llamamos el modelo de potenciación o de competencia, cuyo propósito no era tanto el contraste con otras visiones de intervención psicológica, sino más bien el contraste crítico y alternativo al modelo psicopatológico, que era por entonces hegemónico y hoy por hoy sigue siéndolo. Y por último, la monografía pone también sobre la mesa, en nuestra opinión, un debate que estaba entonces abierto y que ahora sigue abierto, a nivel específico de análisis, de comprensión y de intervención de los problemas psicológicos que afligen a tantas personas y que vienen siendo velados históricamente por el modelo psicopatológico, que les secuestra su radical significación psicológica al considerarlos como enfermedades o desequilibrios bioquímicos. Un debate con enormes implicaciones en la senda que han de recorrer la psicología y los psicólogos en la sociedad y en el sistema de salud del presente y del futuro. Y hay un horizonte importante, que es cómo vincular la figura del psicólogo en la atención primaria de salud, porque requiere perspectivas psicológicas con planteamientos transaccionales y de trabajo con la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Yo simplemente unas palabras para intentar un poco recuperar el tiempo. Solo quiero agradecer la labor que ha hecho Juan Carlos para recopilar toda esta información sobre la reforma psiquiátrica y especialmente poner en valor la aportación de los psicólogos, ¿no? En un momento en el que, como bien ha descrito Adolfo, pues estaba también naciendo realmente la profesión psicológica como tal. Aunque sí quiero decir tres cosas y una puntualización al hilo de lo que estamos diciendo. Estamos estudiando la posibilidad de abrir una monografía sobre los 85 primeros psicólogos españoles, con el título, que no son esos, son los que cuando se creó la Escuela de Psicología y Psicotecnia le homologaron el título allá a finales de los 50, y son 58. Es una historia muy curiosa que saldrá, espero, en su momento, casi como una especie de, no de continuación, porque no es una continuación, sino para completar un poco esta colección sobre la historia de la psicología. En segundo lugar, recogiendo un poco lo que se ha dicho, es curioso cómo la historia a veces se repite. En el libro blanco de recursos humanos, precisamente, y a propuesta del colegio, sí se plantea un tronco de psicología con varias especializaciones, y está planteado así en el libro blanco. Cuando se consiga, pues ya veremos, pero por lo menos supone un nivel de reconocimiento mayor. Y como bien sabe también Miguel, también efectivamente estamos impulsando lo que es la presencia de la psicología en atención primaria, primero apoyando un ensayo clínico en el cual además hago una invitación a colaborar a todos los que trabajáis en este ámbito,
para demostrar con un ensayo controlado que efectivamente no solo es eficaz, sino que es eficiente, ¿no? Carlos. Los pájaros visitan al psiquiatra, las estrellas olvidan de salir, la muerte pasa en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid. Buenas tardes. Veo que he elegido bien mis compañeros de mesa porque conociéndolos como los conozco me han ahorrado ya muchas de las cosas y por lo tanto no voy a decir muchas de las cosas que yo iba a decir. En primer lugar quiero agradecer el trabajo. No es un trabajo mío en tanto en cuanto lo he compilado, le he dado forma, pero es un trabajo que es de los protagonistas de la historia, muchos de los cuales están aquí, otros no están con nosotros y otros pues simplemente no han podido venir, se han disculpado, pero agradezco a los que han hecho posible la historia, si no, yo no lo hubiera podido escribir. Y especialmente en esta década yo transité por distintas instituciones, algunos de los con los que compartí muchas experiencias están aquí y pues quiero agradecerles también el haber compartido también con ellos las experiencias. En Getafe, en el primer centro municipal de salud, también al Centro Internacional de Investigación, efectivamente, relacionado con la concepción operativa de grupo, a la AEN Nacional y a la constitución de la Asociación Madrileña de Salud Mental, que se dio en esta época, también hemos compartido muchas cosas, a las juntas del colegio en las que participé en esos años, 2 juntas, a todos los eventos profesionales. A la junta actual también tengo que agradecerle que haya publicado la monografía, que le haya parecido de interés. Ernesto no ha podido venir como coautor también del prólogo, también le agradezco que haya participado en el prólogo. Bueno, a Adolfo no tengo que decirle nada, a Fernando tampoco. Sí a los que habéis venido aquí, evidentemente, si no estuvierais aquí, pues no tendría sentido la presentación. Y también a los que nos están viendo por videoconferencia, que no sé el número, haya una persona o haya las que haya, también nos están viendo y también les agradezco que estén conectados y siguiendo esta presentación. Yo pretendo 3 cosas en esta presentación. Una me la sugirió una compañera, Teresa Benito, cuando la invité me dijo: ¿has leído el artículo de Julián Marías que habla de los adanistas? Y digo, pues no lo he leído, pero lo leo. Entonces, la primera razón es, bueno, no somos adanistas, tenemos historia y por lo tanto conviene tenerla presente, recuperarla o por lo menos que quede. Ese es su primer objetivo. Segundo, provocar alguna que otra emoción, alguna sonrisa al recordar los que hayáis participado en la historia. Y en tercer lugar, pues para, como diría Barthes, al escritor le gusta que lo lean, entonces motivarles a que lean el trabajo. Poner de manera resumida el contenido de la monografía, resaltando los hechos más significativos, luego esbozando un análisis interpretativo, pero lo más relevante quizás, porque eso se puede leer y por lo tanto el objetivo es motivarles para que lo lean, voy a ilustrar la exposición con imágenes de la época o lo más cercanas posibles, quizás en fin, abusando de algunas imágenes propias, pero no se lo tomen como nada personal, sino como representativo de la época. El nombre de la monografía es Psicología y Reforma Sanitaria. Quería hacer también algunos comentarios. Primero, es psicología sin apellidos, porque en la década de los 80 la psicología todavía no tenía apellidos, empezaba a tenerlos. Y antes de los 80, por ejemplo, tenía un apellido que era psicología de barrios, que fueron los antecedentes realmente en el colegio de la psicología relacionada con los CPS o la psicología comunitaria. Luego ha ido teniendo varios adjetivos: clínica, de la salud, de la intervención social, etc. Pero lo he puesto sin apellidos en el título de la monografía. En segundo lugar, reforma sanitaria se refiere a todos los cambios institucionales que tenían que ver con las instituciones sanitarias. No solo los cambios legislativos, los más importantes de la época, evidentemente la Ley General de Sanidad. Pero no solo me refiere a eso, sino, por ejemplo, los CPS y los CMS como cambios institucionales, como reformas que tienen que ver con la sanidad. Y la tercera, la década de los 80. ¿A qué me refiero? Pues a las 2 legislaturas del PSOE con mayoría absoluta, del 82 al 86 y del 86 al 89. En el nivel estatal, autonómico y municipal. Como verán, una situación parecida a la que tenemos ahora.
Solamente en el Ayuntamiento de Madrid, para recordar a los que lo vivieron y los que no, pues ilustrarle, en el 87 el PSOE tiene mayoría relativa y en el 89, al final de esta década, es desalojado el PSOE del Ayuntamiento de Madrid por una moción de censura entre CDS, entre el heredero de UCD, el Centro Democrático y Social, y el Partido Popular. Por lo tanto, siempre es un poco artificial decir la década de los 80 porque hacemos muchas referencias a lo que empezó en la transición democrática, que es la anterior monografía que he hecho y que está a disposición también a quien esté interesado, que se refiere a la psicología y la salud comunitaria durante la transición democrática. Evidentemente no he tocado lo que pasó desde el 89 hasta adelante, es decir que a partir del 92 ya es un gobierno del PSOE con mayoría relativa, y de los gobiernos posteriores de Aznar, Zapatero y Rajoy de momento mejor no hablamos. De momento vamos a hablar solamente del periodo de mayoría absoluta del PSOE. Los antecedentes que tienen que ver con todos estos cambios, he puesto 3 ejemplos curiosos. Como dice Toño Espino, él tiene mucho documento acumulado original, yo menos seguro que él, pero también. Y esto lo he sacado de los archivos que yo tenía. Y tienen cosas curiosas. Supongo que lo ven, no quiero que lean el documento. Pero antes de la década de los 80 había un gran interés por la salud. Y esto es un ejemplo. Ustedes habrán visto ahora que hay un nuevo partido que se llama Podemos y que ha presentado un documento de su programa económico avalado por 2 economistas. Los han presentado como economistas. Uno de ellos, Vicente Navarro. Algunos lo han podido oír, ¿no, verdad? Vicente Navarro en 1982 decía: transformar el sistema de medicina curativa en una planificación de salud originará un conflicto de clases. Era asesor en ese momento, lo trajo la primera consejera de Sanidad de la Diputación de Madrid, María Gómez de Mendoza, para asesorarles y para participar en unas jornadas. Hoy vuelve como asesor de Podemos. En este caso quiero mostrar ese interés social. Había un interés social por la salud mental. Han citado ya mis compañeros a Psiquiatría Democrática. Franco Basaglia, País, artículo del País, un representante de Psiquiatría Democrática. Y otros 2 representantes, estos son periódicos de la época, del 77, del 78. La batalla de la locura, con 2 imágenes, 2 fotos. Enrique González Duro a la izquierda y Armando Bauleo, que falleció, por si alguien no tenía información, que fue uno de los introductores del freudomarxismo en España, del grupo operativo, y González Duro, que es, como ustedes saben, pues uno de los también más representativos psiquiatras que empezó algunas reformas en el hospital, en las clínicas de Ibiza entonces, y que está recogida en la anterior monografía, igual que otras reformas como de Leganés. Yo también soy loco. Curioso, había un movimiento de colectivos psiquiatrizados en lucha. Curioso, lo más parecido en este momento, ahora mismo se acaba de celebrar un congreso y empieza a haber un movimiento que se llama personas que oyen voces. No sé, tiene algún punto en común. Pero también dentro de ese interés por la salud mental, Cuadernos para el Diálogo del 77, abajo, Cuadernos para el Diálogo del 77. La democracia provoca neurosis, un titular curioso en ese momento, ¿no? El periodista, dice el periodista, presentando al colectivo Psicoterapia y Psicohigiene, ha dicho Miguel Costa que hubo movimientos también de centros privados, Luria, Cinteco, varios de ellos. Uno que no tuvo mucho recorrido, nos llamábamos así, colectivo Psicoterapia y Psicohigiene. Y el periodista los presenta en la época. Son jóvenes, muchos de ellos militantes y además psicoterapeutas. O sea, no solo militantes, sino psicoterapeutas. Integran el recientemente fundado colectivo, un grupo constituido en el fragor de las peleas psicoideológicas que merodean los cenáculos de la nueva intelectualidad española. Se trata nada menos que de los propios protagonistas de la crisis. Jóvenes, progres, pero además con la luz necesaria de los psicólogos. Era el periodista de Cuadernos para el Diálogo.
Y además, en el mismo artículo, Manolo Desviat y Nicolás Caparrós, otros dos personas muy representativas de ese periodo y de lo que Manolo Desviat, junto con otras personas, Toño Espino también viene de Leganés, esta mañana he estado con José Jaime Melendo, que no ha podido venir, también viene de Leganés, donde se empezó también un cambio de reforma psiquiátrica en los años anteriores, por eso no lo cito. Y Nicolás Caparrós, que también estuvo en Leganés y que luego se dedicó a formar a gente en una línea que yo llamo más vincular, analítico-vincular. Pero esto habla del interés importante que había por la salud mental, incluso la psicología. El socialista, en el 81, justamente con la creación de los centros de salud, fíjense el titular en este caso: la participación del paciente como terapéutico, por lo que hablaba también de Miguel Costa, de un nuevo modelo de enfrentar las cosas. Aunque Rapaport hubiera acuñado el término de empoderamiento, aquí no había llegado. Sin embargo, hablábamos de empoderamiento. Sí. Capacitación, el modelo de competencias. En el 81 no. No hablábamos de empoderamiento con esa palabra, pero el enfoque era empoderamiento. Era fomentar que la gente tuviera autonomía, tuviera más competencias, participase, cambiase sus condiciones sociales, tuviera más poder, empowerment. Efectivamente, ahora habla de empoderamiento casi todo el mundo, está bien y mejor, ¿no? Bueno, hay que decir, antes las tres personas que salían éramos tres psicólogos que estábamos trabajando en el centro de Getafe, donde solo había un psiquiatra a tiempo parcial, también como para dar una cuenta diferente del enfoque de trabajo. Esta es en ese contexto la Junta de la Delegación de Madrid del año 82. Dentro de ese contexto es fundamental el movimiento de la psiquiatría progresista. Y ese movimiento está representado básicamente por, antes del 77, antes del 80, por la Coordinadora Psiquiátrica Nacional, que quería recuperarla, porque he visto pocas publicaciones, aunque Manolo González de Chávez, que fue el líder de este movimiento de psiquiatras antifranquistas y progresistas, que protagonizaron huelgas en hospitales psiquiátricos, como la famosa de Concho, de Barcelona, etc. Y Chávez fue su líder, y que tenía muchas conexiones también con psiquiatría democrática, como hemos visto antes, y con Basaglia. Por eso trajeron y vinieron. Y también es muy importante que en el 77 los psiquiatras progresistas que provienen de la coordinadora toman la EN. Es decir, se presentan a las elecciones después de un congreso anterior que le habían montado una trifulca interesante, porque la Asociación Española de Neuropsiquiatría era una asociación de psiquiatría conservadora, básicamente, aunque había socios. Entonces, el primer presidente de la nueva AEN es Valentín Corcés, y por eso lo he traído. Voy a hacer alguna referencia a algunas de las personas, más que otras. Valentín no ha podido venir, pero en fin, me ha dicho que está con nosotros, que le parece estupendo, y que se escriban sobre estas cosas, que le parece muy bien. Curioso que en el Congreso del 80, de 56 autores que publica la monografía de la reforma, de la transformación, todos los congresos de la AEN tienen unas ponencias marco, y en el 80 la coordinó Chávez. Solo había un psicólogo de 56 autores, que era Alfredo Fierro, precisamente, y que hablaba de psicoterapia de los deficientes mentales en su momento. Adolfo y Carlos, ya lo he dicho, que fueron los primeros. Manolo González Chávez, que me ha escrito que tampoco ha podido venir, me dice: un día te contaré cómo Camarero y yo conseguimos que el Congreso aprobase la proposición de ley de creación del Colegio de Psicólogos, que fue aprobada por la UCD, el PSOE y el PC, y vencer la resistencia de la psiquiatría dominante conservadora que venía oponiéndose. Entonces los psicólogos se manifestaban periódicamente en la Castellana. Esto me lo escribió ayer Manolo. Fijaros que luego eso se va repitiendo también con el decreto de la impugnación de la especialidad, etcétera, etcétera. Curioso que
he puesto alguna foto de Alfredo. Curioso que en el Congreso de la AEM hicieron una mesa redonda paralela al Congreso. Se montó esta mesa redonda donde participó, a lo mejor Miguel ni se acuerda, Miguel, Mariana Segura, Teodoro del Ser, varios, pero El País sacó una referencia de la mesa y dice: la conducta humana, objeto actual de la psiquiatría. No había ningún psiquiatra en esta mesa. Bueno, fue un primer acercamiento, en este caso también más teórico, de la psicología a través de en el Congreso de la AEM. La foto de abajo es una foto un poquito anterior, que es Miguel, si lo ven ahí, y Mariana Segura. Y Tino, que es muy interesante porque viene del mundo de la educación y es uno de los animadores por parte del Partido Comunista y de los responsables también de los inicios del Colegio de Psicólogos. Es un poquito anterior, el del 76, la foto. Me voy a detener un poquito aquí porque esto es fundamental, porque son los años del gobierno del PSOE, por el cambio, la famosa foto del Palace. Y antes de este gobierno, en 1980, hubo una ley de UCD, de reforma sanitaria, que todo el mundo votó en contra. Y por lo tanto, no salió. Pero sin embargo, durante ese tiempo, el PSOE y el PC, que era muy importante en esos momentos, se dedicaban a crear o instituciones alternativas como los CPS y CMS, o proyectos de ley para esbozar lo que luego sería lo que pudieran hacer cuando llegasen al gobierno, si es que llegaban, como evidentemente estaba bastante cantado. La primera fue una proposición no de ley sobre creación de servicios de psiquiatría en el 81, y decía que estos servicios de psiquiatría, entre otras cosas, deben crear el programa MIR, o sea, deben hacer programa MIR o equivalentes programa PIR para psicólogos clínicos, en esa proposición no de ley de servicios de psiquiatría. Las primeras jornadas socialistas de salud mental, que es donde marcan las estrategias para luego desarrollar lo que fue la Comisión de la Reforma Psiquiátrica, etcétera, dice que el plan de salud mental debe inspirarse en los servicios de salud mental al margen de la institución manicomial. Eso fue una decisión muy importante, en fin, contra, por ejemplo, lo que ha esbozado Adolfo, el modelo de sectorización francés, que era la transformación a partir del psiquiátrico. No, esto era la ruptura con el psiquiátrico, más cercano a los planteamientos de psiquiatría democrática. También se hacen unas jornadas en el 82 sobre atención primaria, es decir, porque el cambio de paradigma era el cambio para potenciar la atención primaria, que debe constituir el eje de la reforma sanitaria según esta jornada, y debe dar lugar a la creación de un Servicio Nacional de Salud. Bueno, pues con esos mimbres el PSOE gana en el 82 y hay una discusión como el PSOE gana por mayoría tan absoluta que no tenía oposición prácticamente a su derecha ni a su izquierda, la propia oposición estaba dentro del propio PSOE y por lo tanto hubo sectores políticos enfrentados dentro del propio PSOE. Aquí les he puesto la foto de el que definen en palabras de los cronistas de la época como el primer exministro del PSOE, que fue Ciriaco de Vicente. Ciriaco de Vicente era el responsable federal de todo lo social, entre otros sanidad, y se parecía que iba a ser el primer ministro en el primer gobierno, y fue Ernest Lluch el primer ministro, ¿no? Pero a su vez, dentro de las peleas internas, Ernest Lluch tuvo que nombrar como subsecretario a Pedro Sabando, que en fin, no era de su propia línea. No voy a contar anécdotas y demás. Compartimos una anécdota muy sabrosa que la dejaré para los chascarrillos con Toño Espino y Ernest Lluch, en la presentación que hizo Ernest Lluch aquí en Madrid del libro que prologó y que presentó Toño Espino, esa presentación, y que yo asistí cuando estaba haciendo y le pregunté si realmente él había sido ministro porque había sido fiel a Felipe González en la ley de armonización del proceso autonómico catalán,
y que había tenido el apoyo de Olaf Palme frente a Ciriaco de Vicente y a los más, en fin, obreristas. Y creo que contestó como buen político de otra cosa y no me contestó a la pregunta, y le dijo a Toño, dice, porque le había preguntado, no me resisto a contar la anécdota entera, le había preguntado a Toño si yo era amigo o enemigo antes de hacerle la pregunta. Pues claro, los políticos. Y Toño le dijo, Toño es un buen amigo mío, y le dijo, sí, es amigo. Y al acabar el acto dice, pues con amigos así no necesito enemigos. Esto es un poco para dar idea de en qué marco también sale luego la reforma psiquiátrica, porque evidentemente la encabeza Lluch. Este es otro momento de la Junta. Y como ha dicho Miguel, de las editoriales, también el colegio era una importante fuente editorial con todas sus revistas. Y revistas en las que se fueron recogiendo los documentos que hacían, en fin, que iban, donde se iban publicando todos los documentos que se iban haciendo. La Ley General de Sanidad. La Ley General de Sanidad es muy importante porque previamente le habían pedido a los psicólogos, nos habían pedido opinión al respecto. No voy a decir qué dijo el Colegio de Psicólogos, pero sí que tomó partido junto con los psiquiatras, los sanitarios progresistas, no solo los psiquiatras, por un Servicio Nacional de Salud. Si se fija en el matiz, la Ley General de Sanidad lo que recoge al final es un Sistema Nacional de Salud. Esa diferencia era la diferencia de pelea que había dentro del propio PSOE. Si un servicio más, digamos, estatal y más modelo, en fin, bienestar, o un sistema más con algunas cabidas para otro tipo de gestión. Tomó partido por las directrices de Alma Ata, tomó partido por la participación ciudadana y simplemente por la actualidad que puede tener. Decía el documento que el colegio mandó: el papel de los psicólogos ha de reunir las siguientes características: autonomía y especificidad, sin estar supeditada su función a ningún otro profesional; interdisciplinaridad, homologación, relevancia social, etc. Y además agrupa las intervenciones del psicólogo tanto en los problemas psicológicos per se, es decir, lo que luego se llamaría salud mental específicamente, y los aspectos psicológicos que tienen cualquier problema de salud. Es decir, que ya se esbozaba que toda la psicología no era la psicología que trabajaba los problemas o los problemas de salud mental. Por lo tanto, la salud mental, cuando el colegio la defendía, se englobaba las dos acepciones. Muy importante el primer congreso del Colegio de Psicólogos en el 84, donde hay un área que es la de Psicología y Salud, coordinada por Carlos, en buena medida por argumentos parecidos a los que Adolfo decía, porque él fue al tribunal, es decir, en un área pues, muy conflictiva, y en fin, tuvo representantes de todas las corrientes. Aquí una cosa relevante para luego la postura del colegio respecto a la reforma sanitaria es que el ministro había prometido ir y no fue. Correcto. En este congreso se dieron debates relevantes porque estamos ya en el 84, donde es de Manolo González Chávez, debates que tienen que ver con la reforma psiquiátrica y con el documento que se estaba elaborando. Tiene interés también por la actualidad esta transparencia porque el colegio ante las reformas es una postura crítica, tenía una postura crítica. Esto se conoce poco, pero lo dice el propio Lluch en su libro, que ustedes saben que cuando la Ley General de Sanidad, una de las resistencias más fuertes de las oposiciones venían por parte de la COE, de los empresarios, la Confederación Empresarial, y de los colegios de médicos. En este caso, Ramiro Rivera era el presidente del Colegio de Médicos, y Pedro Arriola, que si no les suena, ahora les comento algo, era el asesor de Cuevas, que era el presidente de José María Cuevas, de la patronal. Pedro Arriola es el actual asesor
de Mariano Rajoy, igual que fue de José María Aznar, para todas las campañas electorales. Es un sociólogo renombrado y no sé si le pegaría algo de la etapa de su señora, de su mujer Celia Villalobos, como ministra de Sanidad. Pero en aquel momento fue uno de los asesores de la llamada por Lluc Operación Primavera, operación que frenó en buena medida algunos planteamientos más progresistas todavía de la Ley General de Sanidad y la dejó en algunos campos de ambigüedades, y que incluso se habló de que Lluc tuvo que pactar con Rivera. Otra anécdota: Rivera fue uno de los expedientados en el Marañón por María Gómez de Mendoza por incompatibilidad de trabajo y porque, no sé si tiene algún parecido con algo que ha salido en la prensa últimamente, pero utilizaba el Marañón también para negocios privados en su momento. No sé si decirlo, mis amigos psiquiatras no se van a enfadar, pero Carlos Camarero, que creo que hizo este editorial del 84, seguramente fue Carlos, no Adolfo, termina el editorial porque estaba muy enfadado. Dice: al final del siglo XXI ya el alma no es solo de Dios, sino de los médicos y en nuestro caso más concretamente de los psiquiatras, porque le daban cancha a los colegios de médicos y no a nosotros. No voy a hablar de los CBS, solo voy a hablar para recordar a quien no hace falta presentar, ¿no? A Tierno Galván, que por el pacto PSOE-PC fue el inspirador de los centros y que no voy a comentar la importancia que tuvieron a nivel de modo de hacer las cosas. Hubo otros centros también que están en las otras monografías, como el Centro Especial de Medicina Comunitaria del 12 de octubre, que formó a los MIRES en otros momentos con impacto también psicológico, donde participaron compañeros en esa formación, o las unidades de síndrome tóxico del 81 al 85, o el taller de educación sanitaria, esto es un guiño a mi amigo Ramón Aguirre, en el 83 de la Comunidad de Madrid, donde se empiezan a hacer también algunas cosas de educación para la salud con algunos compañeros también psicólogos. Se recoge en la revista. Era una jornada de psicología en municipios, es decir, que cuando empezamos lo importante era el lugar donde trabajaban los psicólogos, fuese salud, fuese educación, era el ámbito municipal, cosa que luego no se pudo mantener, en parte por lo que hemos visto de la Ley General de Sanidad, que quita todas las competencias, que no las tenía en su momento, pero que no se las dio a los ayuntamientos. Para hablar de la reforma psiquiátrica he puesto estas dos revistas, que es donde publicamos todos los documentos. Yo creo que es interesante, la revista ya no se hacen estas portadas, ¿no? Ahora en lo digital se hacen unas cosas. Teníamos un diseñador entonces que tienen su gracia, me parece a mí. La comisión se crea en el 84, la Comisión para la Reforma Psiquiátrica. El secretario es José Antonio Espino, Juan Carlos Fraile, psicólogo que también está acompañándonos, estaba en el ministerio trabajando con José Antonio, aunque con Espino, pero no participó. Y en esa comisión participó una psicóloga que era Mercé Pérez y Salanova, que era la vicedecana del colegio estatal. Aunque hubo también bastantes discusiones, porque parece que participó más como a nivel personal que a nivel de representación del propio colegio. Incluso parece que participó más por ser militante del PSC catalán y amiga de Ernest Lluch que por otras cosas. De hecho, luego esta mujer se ha desvinculado del tema sanitario, por otro lado, ¿no? Los criterios de esta ley son muy importantes, pero los conocen casi todo el mundo. Equipos de salud mental, como servicios especializados, unidades en hospitales generales, amortización de plazas, vacantes y contratación de otros profesionales necesarios en el equipo de salud mental, por ejemplo los psicólogos, la creación de programas de formación posgraduado para los profesionales de psicología en el área clínica. El colegio apoyó la reforma, el documento de la reforma, aunque criticó algunas cosas. Uno, la preponderancia del psiquiatra como profesional protagonista en detrimento de otros profesionales, la infravaloración de los problemas psicológicos denominados menores en ese momento, la denominación de las unidades psiquiátricas de hospital general, que parecía indicar que, en fin, que cuando te metías con patología dura o grave en los hospitales, eso los psicólogos no tanto, ¿no? Y
el colegio mismo abrió la discusión de si los psicólogos debían estar en los servicios de psiquiatría o debían constituirse servicios de psicología propios en los propios hospitales. Igual que si deberían trabajar en atención primaria o en salud mental apoyando atención primaria. Debates que son los que siguen ahora, seguimos dándole vueltas a lo mismo, ¿no? Ya que hemos puesto a Antonio Flores, una víctima de la propia época, de la heroína de la época, Antonio Flores, el de Pongamos Carlos de Madrid, hablemos un poquito de la reforma psiquiátrica en Madrid. Simplemente, evidentemente, la reforma psiquiátrica en Madrid sigue las directrices del Partido Socialista en sus documentos y crea el INSAN, una institución que dura 2 años, 81-83, en la Diputación todavía, y que provoca también enfrentamientos entre sectores dentro del propio PSOE. Alfonso Calvé, que murió, era el director del INSAN, está a la izquierda. Alfonso, yo creo que recibió unas críticas de ser un cierto, en fin, una cierta institución elitista por parte de otros sectores. En fin, me parece a mí, pero puede ser que no esté bien documentado. Se hacen unas jornadas internacionales donde participa también solamente un psicólogo. Miguel también participó en esas jornadas internacionales de la planificación psiquiátrica. Y desaparece el INSAN desaparece y se crea otro organismo que dura muy poquito, el IRES, y luego se transforma en el CUS. En fin, van pasando. Hay que decir que en Madrid se alargan esos conflictos posteriormente de otro orden, protagonizados también por lo que yo denomino en un momento los sectores más comunitarios y los sectores más hospitalarios, en este caso hospitalarios provenientes del Marañón y comunitarios provenientes más de los sitios donde se había avanzado la reforma psiquiátrica comunitaria, Leganés, toda la zona sur, por ejemplo, y lo pongo ahí un poco representado en los 2 psiquiatras que estaban en el Marañón y Manolo, que dirigía la reforma en Leganés. Esto es una licencia que me he permitido con un material que me han mandado a última hora, de no muy buena calidad, pero sí entrañable, porque cuando desaparece el INSAN y se crea el Servicio de Salud Mental y pasa a dirigirlo Luis Prieto en el 84, es donde se potencian los servicios de salud mental y el plan de salud mental de la Comunidad de Madrid. Y fue el alma mater ya no del INSAN, sino del servicio de salud mental dentro de la Consejería de Sanidad, porque ya se constituye la comunidad autónoma, y el que pone en marcha el plan de salud mental. También ya es cuando se pasan las transferencias de la ISNA, y cuando en el 85 se aprueba la ley de base de la sanidad municipal, y por lo tanto ya quedan los centros municipales de salud, quedan prácticamente sin perspectivas. En el 85 ya no se crean más centros de salud y ya empieza la decadencia de los centros de salud, aunque hay que decir, en honor a la verdad, y probablemente alguno de mis compañeros pues no tiene información más actualizada, que los centros del Ayuntamiento de Madrid, después de una fase que también la tengo estudiada en la próxima monografía, que será lo de los 90, actualmente tienen actividad y están desarrollando dentro del organismo Madrid Salud una interesante actividad, aunque fuera de la red sanitaria de la comunidad. Es interesante, me dijo que no podía venir, pero que también estaba con nosotros, la aportación de Fernando Lamata a todo este proceso de reforma, porque a nivel nacional se crean las unidades de salud mental. O sea, estas unidades estaban formadas por un psiquiatra, un psicólogo y una ATS, que trabajaban vinculados directamente con la atención primaria y que decían que las funciones del psicólogo debía ser atención especializada, psicoterapias, elaboración de informes, desplazamiento a otras localidades del área con visitas domiciliarias, colaboración en las interconsultas con el equipo de atención primaria, intervención en las tareas de prevención y promoción de la salud, realización de estudios epidemiológicos. En fin, ojalá hiciéramos ahora la mitad de lo que se planteaba en estas unidades. Esto era cuando existía la Consejería de Salud y Bienestar Social integrada. A partir del 87
se crean, todavía cuando están integradas, se crean servicios sociales alternativos a la hospitalización, que fue una manera de financiar algunos recursos en salud mental a través de servicios sociales. Pero ya en el 87 se desdoblan las consejerías y aquí se crea la de bienestar social y se crean los centros de día, centros de rehabilitación, que desde entonces han estado fuera de la Consejería de Sanidad. Se van creando convenios entre las comunidades, el INSALO y el Ayuntamiento, porque ya existían 8 unidades de salud mental aquí en Madrid. Se nombran coordinadores de área a algunos de los que fueron criticados por provenir del modelo InSalud, más hospitalarios, y eso también es un momento de conflicto en Madrid, que acaba con una mesa redonda que coordino yo en el Ateneo de Madrid, debía ser por el espíritu del Ateneo, o debía ser porque nombraron coordinador de área a algunas de las personas que también se oponían. En fin, el conflicto ahí se atenuó y se crea la Asociación Madrileña de Salud Mental con Chávez, que vuelve en este caso a nivel de la Comunidad de Madrid. Hay que decir una cosa relevante y que tiene que ver con lo que ha dicho Miguel y con una línea trayectoria general, y es que en el 89, a pesar de que la Asociación Española de Psiquiatría había tenido una postura crítica con la psiquiatría más conservadora, empieza lo que yo llamo el consenso con la psiquiatría biológica en el 89, probablemente por directrices de carácter político, no lo he hablado, porque claro, muchas de estas cosas hay que hablarlo con los protagonistas, y no lo he hablado con Valentín Corcés, que yo creo que fue uno de los que invitó a la Sociedad Española de Psiquiatría al Congreso de Granada en el 89. A pesar de que la AEN se abstuvo, y vamos a decirle esta anécdota, se abstuvo de votar como presidente de la Internacional a Juan José López Ibor, cosa que luego Valentín Corcés criticó a la propia AEN internamente. En fin, eran años en este caso ya se van aproximando, final de los 80, yo creo de más, en fin, se debía prever que Ana Vil del PSOE pues iba a tener que pactar y debió, o por algunas otras cosas, pero digamos que el consenso con la psiquiatría biológica cada vez fue mayor, y yo creo que eso ha sido progresivamente increciendo. Es muy relevante el programa PIR. Ha dicho ya Adolfo las 3 cosas más relevantes, por lo tanto solo voy a decir que en Madrid se puso en marcha. Es muy relevante señalar que se hizo en consenso con la AEN, y eso nos dio una fortaleza muy importante, y que también con las comunidades autónomas que pusieron en marcha experiencias PIR. No señalo el programa singular del 76 porque es un poco anecdótico y además vamos muy mal de tiempo. Esta es ya la segunda junta en la que yo participo, ya estamos del 85 al 88. Esta es la Junta Estatal, Adolfo, cuando has hecho referencia a Jesús Rodríguez Marín, en esa junta, por ejemplo, ¿no? Y esto es lo que señalaba Adolfo también como relevante, ¿no? Aquí todavía tenía el pelo negro, pero al acabar la escuela de verano ya empezaban a salirme las canas. Es decir, que algún pelo me dejé en que hubiera 1.120 asistentes, 65 talleres, nuevas conferencias, en fin, fue bastante relevante. Y el libro de psicología comunitaria que hemos dicho antes ha hecho referencia Fernando a la psicología comunitaria como un puente entre la psicología social, académica y lo profesional. Este libro, editado por él mismo y por Antonio Martín, recogía algunas experiencias que se habían hecho en lo profesional. Se hacen otras cosas que también tienen que ver, como la Conferencia Europea de Educación para la Salud, donde se presentan muchísimas experiencias de los centros municipales de salud. Pero también se empiezan a abrir nuevos campos, como el de la intervención social. Miguel interviniendo aquí. Se empiezan a abrir nuevos campos, entre otros el de la drogodependencia, para el trabajo de los psicólogos. Muy importante. Y muy importante que justamente 2 de los primeros responsables de los planes municipales del ayuntamiento y de la comunidad fueran psicólogos.
después de que hubiera sido justamente un psiquiatra del INSAN el primer responsable del plan de drogas en la Comunidad de Madrid. Pero enseguida se abrió este campo, yo le llamo algo así como que en cierto modo el campo de la marginación nos lo dejaron más a los psicólogos y fuimos perdiendo más el campo desde el punto de vista de los sanitarios. Ha hecho referencia a Adolfo, algunas de las personas que acuñan psicología de la salud, más desde el ámbito académico, hay que decirlo, como las personas que están, y se hicieron una jornada de psicoterapia entre la AEN madrileña y el colegio, donde ya se marcaba que el interés nuestro pues no era solamente, también era un interés técnico de meternos en los campos más profesionales. En el Congreso de Valencia ya empieza en la década de los 90, ya hay una mesa de psicología clínica y grupos terapéuticos y una mesa de SIDA, de psicología de la salud. Como Miguel ha hecho referencia a Ramón Vallés, lo tenía yo puesto antes como una de las figuras relevantes de la psicología de la salud, justamente hablando del tema del SIDA. Se funda en el 90 Clínica y Salud, también una revista relevante. Y de los modelos no voy a hablar mucho porque lo pueden leer con más detenida detención. Sí decir, bueno, pues que justamente la primera ponencia coordinada por dos psicólogos y Armando Bobleo, que era psiquiatra de la AEN, pues la hicimos nosotros, justamente a propuesta de Manolo de Chávez, en el año 90, ya digamos empezando otra época. Obviamente no voy a cansarles porque ya es demasiado con el análisis, esto lo pueden leer. Simplemente pues decir que de un discurso integral de salud comunitaria y promoción de la salud se fue pasando a un discurso más psiquiátrico de la salud mental comunitaria, y aunque se recoge en la Ley General de Sanidad, se recoge de manera ambigua y bastante timorata en el título 3. Que los psiquiatras fueron, en fin, obviamente los nuevos gestores, y que, como ha dicho Adolfo, los psicólogos en buena medida fuimos en esa época compañeros de viaje, y aunque yo pongo en clase turista, y que a nivel político el juego que se fue pasando del discurso del cambio al cambio de discurso por parte del Partido Socialista, en tanto cuando no se recogieron planteamientos de carácter más comunitario y más de atención primaria y de Servicio Nacional de Salud. El consenso con la psiquiatría biológica va marcando el paso de la salud mental comunitaria, básicamente interdisciplinar, a la psiquiatría más hospitalaria, básicamente más biológica, básicamente, y una psiquiatría más como una especialidad más de la medicina moderna, cosa que unos años anteriores ni se contemplaba. Es decir, que hay un cierto retorno de lo que Castell llamaba el objetivismo médico, y que los psicólogos pasarían en todo este periodo de la contestación a la profesionalización, con un apoyo crítico del Colegio de la Reforma Sanitaria en general, donde el psicólogo se empieza a esbozar, en este caso vinculado a la salud mental como clínico, y se abren nuevos campos. Para terminar y para sintetizar toda la exposición, en la que sintetiza el periodo y la evolución de los tres momentos de la relación entre la psicología y la salud comunitaria, en este caso a través de mi vida personal, donde aprovecho para agradecer a las tres mujeres de mi vida el apoyo para la elaboración y para el trabajo y, en fin, para aguantarme todos los días, pero además que significa el periodo contrainstitucional. Con Maribel estoy desde la transición democrática y no ha acabado todavía la transición, me parece a mí. Carmen nació en el 85, justamente en el pleno momento instituyente,
instituyente de todo, pero también mío, en el sentido de que fue de las pocas hijas que fue a la boda de sus padres en ese momento, por lo tanto más instituyente que eso. Y Ana ya nació en el 92 con la Expo y con las Olimpiadas, en un momento ya instituido. Es decir, momento contrainstitucional, Maribel, instituyente Carmen, instituido Ana. Creo que simplifica la evolución de esta década. Muchas gracias.